buenos días, Panamá. Hoy es martes 16 de marzo, un día en el que empezamos, ¿qué está pasando en el diálogo del seguro? Ayer Conato se levantó de la mesa. Esperemos que recapaciten y que se mantengan en un diálogo en el cual todavía no hemos entrado en lo espeso del chicheme, que es la propuesta para el programa de invalidez, vejez y muerte. Un día en el que un juez civil, un juez manda a la esfera civil al Estado a cobrar los 2 años de multas de Odebrecht. La empresa dice que si no le paga el Estado no puede pagar lo que se pactó. Un día también en el que, ¿qué debe pasar con el presidente? Hay una marcha mañana de presión para que no sancione más bien, la ley que le daría descuentos obligatorios a la educación privada secundaria, educación media, premedia y universitaria. Un día también en el que el gobernador como contra las cuerdas. Están exigiendo incluso miembros del Partido Demócrata que renuncien. Eso cuando está también legalizada la prisión de 4 meses para la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Hoy, un día importante. Panamá recordará 33 años de esa intentona de golpe de Estado dentro de las fuerzas de defensa en contra de Manuel Antonio Noriega, 16 de marzo de 1988. De eso vamos a hablar más adelante. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarles. Vamos primero por los fake news. ¿Usted se recuerda? Los fake news. Se publicó y nosotros traímos aquí los documentos que se decía que la empresa brasileña Odebrecht no había pagado ni un año de multa. Exacto. Bueno, ayer en la audiencia claramente se estableció que la empresa había pagado el año 17, los 18 y tantos millones o lo que fuera, y el 19 completo. Debe el 20, 17, 18, debe el 19 y el 20. ¿Por qué no ha pagado esos dos? Porque no le han pagado, le deben 130 millones aproximadamente. Entonces aquí viene el problema. ¿Por qué el juez, cuando hizo el acuerdo, que pudo haberlo dicho, el juez pudo decir que esta empresa no puede competir más, pero el juez lo dejó abierto para que tuviera la capacidad de pagarla? Porque al final, la lucha contra la corrupción no es la destrucción del sistema empresarial, sí, es recuperar lo que a juicio del Ministerio Público y el sistema de justicia se apropiaron indebidamente. Y hay que recuperarlo para el Estado panameño. Entonces, si yo tengo una deuda, ¿qué es lo lógico? Paga y cobra. Y le entra al Estado los 18 millones. Yeah. Pero si tú no me pagas, ¿cómo yo te voy a pagar? Y encima te voy a poner ahora una multa. Bueno, le dejo esto porque esto va a ser punto de análisis. Pero aquí primero recuerde la noticia falsa. Recuerda que yo les traje aquí incluso los documentos que estaban eran de conocimiento público y se los enseñé. Bien, ahora le hablo sobre otro fake news. Me gustó mucho el tuit de nuestro amigo Bobby Eichmann. Me tiene bloqueado, así que no sé. Ahora le cuento sobre eso. Pero fíjese, yo quiero arrancar, usted que se está tomando su café en su casa, tómelo con calma, hay mucho tráfico. Si va a entrar más tarde, espere que se baje un poco de tráfico. Y si viene y nos está escuchando por radio o nos está escuchando en su trabajo, quizás una de las noticias más importantes en el mundo. Eso es lo que le voy a decir. Por lo trascendental de ella. Es la noticia que pasó ayer en los Estados Unidos. Y le explico por qué. Primero, yo soy un gran amigo del pueblo norteamericano y conozco muchos de sus dirigentes políticos. Me ha tocado trabajar con senadores, fui amigo del presidente Carter, soy amigo del presidente Carter. He trabajado con profesionales, de los medios, con periodistas, intelectuales, gente de la investigación, científicos, y tengo un gran cariño por los Estados Unidos. Y fíjese, Fernando, usted recuerda en la guerra de Vietnam cómo el pueblo norteamericano se polarizó. Quizás el evento político más importante fue las negociaciones de paz que Leduc Toc y el canciller Kissinger
desarrollaron, y ese fue un evento importante, la salida de los Estados Unidos de Vietnam, porque esa era una guerra atroz que había destruido la unidad del pueblo norteamericano. Bien, ayer el Senado de los Estados Unidos, en una votación histórica, 51 contra 40, designó como secretaria del Interior a una mujer indígena de los Estados Unidos, Dad Hallam. De padre holandés. Es la nueva ministra del Interior. ¿Y por qué esto es importante? Porque es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que la población indígena norteamericana tiene una representación federal de este nivel en su historia. No solo los indígenas, una mujer. Que además, en el año 2018, fue la segunda, entre dos mujeres, una de las dos mujeres indígenas que llegó por votación en Nuevo México, por el Estado de Nuevo México, a la Cámara de Representantes. Anoche fue confirmada como la nueva ministra del Interior. Es la primera vez. Usted recuerda aquellas guerras que usted ve de Cochise, las guerras indígenas, cómo abolieron. Bueno, en los Estados Unidos hay millones de hectáreas en manos de reservaciones que han servido simple y sencillamente para acorralar. Depósitos de humanos. De seres humanos como los indígenas. Bueno, esta señora tiene que bregar ahora con todos esos problemas, los problemas de extracción de materia prima, y el presidente Biden la quiere como un pilar en la lucha contra el cambio climático. Este es el cambio político más progresista de todos, en la historia de los Estados Unidos. Mire lo que usted es testigo de esta situación. Esta mujer participó en el debate que me tocó seguir entre ayer y hoy, con frases lapidarias. Sé de mi responsabilidad, decía la ahora secretaria del Interior. Hallam, bueno, ella va a tomar posición. Ella fue votada ayer. Y sé que debo defender el más sagrado de los derechos, el derecho a la tierra, refiriéndose a sus indígenas. Y esta es probablemente, para aquellos que decían que Biden era un hombre débil, aquí está, un dirigente que busca que su gobierno sea expresión de la representación de toda su nación. Es uno de los avances más importantes, no solamente porque es indígena, sino que además es mujer. Y se lo recuerdo, en Panamá, ser mujer, ser indígena y ser joven o vieja es sinónimo de extrema pobreza. Este cambio importante, Fernando, lo debemos señalar, pero además debo señalar varias cosas del sistema norteamericano. La votación fue 51-40, pero 4 senadores republicanos, y vaya que senadores, votaron por ella. El senador Graham, de Carolina del Sur, es la senadora Collins, una mujer progresista que incluso se enfrentó al señor Trump, de Maine, republicana, y los 2 senadores de Alaska, la senadora Lisa Murkowski y el senador Sullivan. Recuerde que Alaska, su población mayoritariamente es indígena. Entonces, con estos 4 votos republicanos, y fíjense cómo funciona el sistema. El senador Graham es un hombre de derecha. Nadie tenga la menor duda de quién está hablando. Y él decidió votar por la unidad del pueblo norteamericano. Es interesante lo que está ocurriendo en los Estados Unidos desde el punto de vista social y político. Biden ha retado al sistema. Y no solamente esta es una indígena, esta es la 7ª mujer que se incorpora al gabinete del presidente de los Estados Unidos, de los cuales 4 o 5 son afroamericanas. Y ya hay representación allí del sector latino. Hay 2 o 3 secretarios de Estado. Y después le voy a preparar el cuadro. Pero yo creo que yo quiero destacarles a ustedes este evento sociopolítico de una importancia extraordinaria en los Estados Unidos. Para los que conocen la historia, Fernando, usted que la conoce perfectamente bien, esto es un hito sin paralelos en la historia de los Estados Unidos. ¿Usted conoce algo como esto? No. Y la verdad es que indígenas no ha habido Nunca. A este rango es la primera vez en la historia que un indígena se sienta como secretario de Estado
en el gabinete del presidente de la nación militar y política y económicamente más poderosa del mundo. ¿Eso no es un evento importante? Sí. Claro que lo es. Igual que es un evento importante lo que le está pasando al gobernador Cuomo en Nueva York. Ahora hay como 7 mujeres que lo Son acusan de 7, acoso. sí. Él está entre la espada y la pared. Está prácticamente inhabilitado ya. Sí, ya es un... No importa lo que diga, el gobernador Cuomo, uno de los más destacados dirigentes demócratas del estado de Nueva York, se encuentra entre la espada Y la pared. y la pared. Y le cuento algo más. ¿Y por qué debemos saber esto? ¿Usted sabe a cuánto llegó la libra de cobre ayer en el mercado? A $4.15. Cuando se estableció la ley actual, el cobre estaba en 85 centavos la libra. Y por eso las regalías se establecieron en el 2%. Otra empresa subsidiaria, esta empresa que está aquí en Panamá, Minera Panamá, que tiene otro para allá por en África, en Zimbabue, llegó a acuerdos con ellos que cuando el cobre subía, ellos subían las regalías. A este momento en ese país africano le está pagando el 10%. A nosotros nos están pagando el 2%. Este va a ser un debate que va a venir en las próximas semanas, igual que va a ser un debate en Chile y en Perú. De Chile el primer productor de cobre y Perú el segundo. Un segundo. Y nosotros, que comenzamos una gran empresa, comenzamos con una regalía extremadamente baja. Este es un debate que vamos a participar todos y le digo que comiencen a estudiar. Los políticos comiencen a estudiar cómo se está comportando el precio del cobre y por qué está tan alto en este momento y por qué a nosotros tenemos regalías tan bajas. Bien, vamos a mirar todo eso en su conjunto y le hablo ahora de otro caso. Hoy vamos a tocar casos simbólicos. Vamos a hablar de COVID mundial. Y voy a comenzar por la tragedia de nuestro continente en el COVID. Así como fue el presidente Trump, que hizo cosas importantes. Por ejemplo, a Trump nadie le puede negar el esfuerzo gigantesco que él y su administración hizo para acelerar el proceso de estudios para producir vacunas. Y nadie le puede quitar a Trump el hecho de que él impulsó con dinero, con fuerza, con su estructura política, que las empresas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson produjeran las vacunas que hoy tenemos. Y eso es un hecho político que hay que reconocerle al presidente de los Estados Unidos. Pero en el resto, el presidente Trump fue un fracaso en el entender la ciencia que domina la dinámica del virus SARS-CoV-2. Y en nuestro continente, la quinta esencia de esa ignorancia es el presidente de Brasil. Con los mismos argumentos. Sí. Es un refraediño, no seamos maricones, no lloremos, yo salgo, yo soy un bravo devoto, aupando a que la gente se contaminara. Hoy Brasil se ha convertido en el centro de la contaminación del mundo. Del mundo. Ayer tuvo que cambiar al cuarto ministro de salud. Ayer. Porque la pandemia avanza en la medida que avanzan las torpezas del propio presidente. Y la pandemia no es que se vaya a Bolsonaro. Bolsonaro es un accidente en la vida de Brasil. Es el daño terrible que la pandemia está haciendo en Brasil. Brasil es el segundo país en el mundo con más muertes. Y está entre el segundo y tercer lugar con más casos positivos, Fernando, para ver si nos puede ir adelantando. El mundo amanece hoy con 121.073.244 casos, 2.687.497 fallecidos. Ya hay 270.183.164 vacunados, que eso es una buena noticia, 2.22% de tasa de letalidad. Los Estados Unidos, ayer, que es otra cosa importante, nuevamente 54.035 casos, ayer 745 fallecidos, 30.138.534 casos totales, 548.013 fallecidos, 1.82 de tasa de letalidad. Vamos hasta Brasil. En Brasil ayer hubo 42.838 casos nuevos. Brasil tiene 11.531.800 casos totales, 279.691 fallecidos,
Ellos tuvieron ayer 1.257 fallecidos y 2.43 de tasa de letalidad, en donde Sao Paulo, con 2.208.000 casos y 64.223 muertos, es quien lleva la cabeza en todo el estado fíjese federal. que en Brasil están surgiendo las nuevas variantes, como la P1, por ejemplo, que de acuerdo a los estudios científicos pareciera que tienen una mayor velocidad de contaminación y una capacidad de mortalidad más alta. Y entonces ahora el señor Bolsonaro urgentemente va a comprar Pfizer cuando toda la producción de Pfizer estaba casi vendida. Entonces, creo que debemos, y yo les recomiendo a ustedes que sean cautelosos en no estar tuiteando cualquier cosa que usted vea. Piénselo, porque fíjese lo que le voy a decir. Con toda esta campaña que se dio en los Estados Unidos, los últimos estudios demuestran, epidemiológicos, que el 49% de la población masculina perteneciente al Partido Republicano dice que no se va a vacunar. Que lo mismo ocurrió aquí, ¿eh? Y eso es un error. Y están instando al expresidente Trump y el expresidente Pence que le diga a su gente que se vacunen. Los Estados Unidos llevan más de 10 millones de personas vacunadas por lo menos una vez. Sí. Y cerca del 8 al 9% de la población vacunada 2 veces con la vacuna Pfizer y con la Moderna que se está produciendo y Johnson & Johnson que entra al mercado. Entonces, creo que usted le debe prestar mucha atención. Mire lo que está pasando en Italia. Italia está en un cerco total. Total. Y hay países en Europa, por ejemplo, como Alemania, España, Italia, Francia, Holanda, Luxemburgo, para mencionarle algunos, y allá en Asia, Indonesia, para mencionarle algunos, que han ordenado una detención de la vacunación con AstraZeneca, por razones de lo que explicaba el doctor hace un minuto en la entrevista con José Luis, porque después de vacunar ha habido pacientes que han desarrollado coágulos, algunos mortales. Lo que no se sabe, porque se está en estudio, se presume que no es así, pero no es un problema de presumir, es un problema de estar seguro, y por eso la Organización Mundial de la Salud este jueves se va a pronunciar sobre esto, y la Organización Europea que controla las drogas, los medicamentos, va a estudiarlo para ver si se trata de un lote o se trata de la vacuna. Lo que todo parece indicar es que se trata de un lote, pero como se trata de investigaciones científicas, no le presta atención porque además en el fondo de todo eso también hay una guerra. Hay una guerra comercial. Una guerra comercial. Y no se engañe, no estamos hablando de que esa vacuna la están regalando, ¿no? Esa vacuna cuestan millones de dólares. Nosotros estamos pagando 56 millones de dólares por todas las vacunas que estamos comprando, cuando estemos vacunados todos, pues. Sí. ¿No? Ahora no vaya a inventar a alguien que yo dije que no. Entiendo que la cifra, por parte, podría llegar hasta esa cifra. Bien. ¿Qué es lo importante en esto? Que entendamos que hay una guerra comercial. Y ya Europa hoy comienza ya a negociar ¿con quién? Con Rusia. Rusia que está con la vacuna Sputnik V, y China, que tiene 2 vacunas, que han resultado efectivas, pero además, ahora con la utilización de las vacunas masivamente, tanto la Pfizer como la Moderna, como la Johnson & Johnson, con la propia AstraZeneca, es cuando tenemos de verdad un estudio de campo completo. Ahora sí sabemos, porque ya no se trata de 30.000, 40.000, se trata de millones de personas que han sido vacunadas. Entonces ya tendremos los casos, y habrá casos de alergia, habrá casos de choque anafiláctico, pero en términos generales, la relación costo-beneficio de estas vacunas es extraordinariamente buena. Desde el punto de vista de salvamento de vidas y desde el punto de vista de permitir el desarrollo económico, que también salva vidas, porque si la economía se mueve, todos comemos y todos vivimos. Claro. Ahora, que sea muy cuidadoso, preste la atención a la información técnica científica, que está accesible, es una gran ventaja. Y no le preste mucha atención a las propagandas que están saliendo en la televisión rusa. Ahora mismo tiene una campaña atroz contra AstraZeneca, porque está negociando con Europa la posibilidad de vender. Este es un problema geopolítico también. Si entendemos
y apartamos la política y miramos las evidencias de hoy sobre AstraZeneca son más que nada hechos que se han reportado, que son hechos, que tienen que atenderse, pero no parece indicar que la vacuna per se sea la... Nosotros en Panamá tenemos contratos con AstraZeneca. Tenemos el tiempo de mirarlo en las próximas... Porque van a empezar a llegar a mediados de abril. En las próximas semanas ya tendremos esto aclarado. Y creo que va a salir la vacuna AstraZeneca, porque además se ha aprobado por millones ya en Inglaterra. Lo que pasa es que quisieron jugar vivo y saltarse a Europa. Entonces Sí. aquí hay una... Entendamos lo que está ocurriendo en el mundo. Bien, veamos algunas cosas políticas que está pasando en el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de enviar, Fernando, a Tokio, se encuentra en este momento en Tokio, una delegación norteamericana de alto nivel, hablando con el gobierno nipón sobre, ¿sabe qué cosa? El futuro de las relaciones de China. Y ahora estamos hablando de dos economías poderosas, porque la economía japonesa es entre la tercera economía del mundo, con la primera economía del mundo siendo China la segunda economía con perspectiva de convertirse en la primera. Entonces estamos hablando entre los grandes jugadores de la economía. Y en el caso de los Estados Unidos, en el primer jugador de la economía y del poder militar del mundo. ¿Y por qué? El presidente está tratando de montar una alianza para enfrentar comercialmente los problemas con la República Popular China, porque viene un agravamiento de las confrontaciones con China. Recuerde que mañana se va a dar la reunión en Alaska. En Alaska. Y en lo Anchorage. seguro, por entender la diplomacia, que la delegación norteamericana le debe estar adelantando a la delegación japonesa cuál es la posición que los Estados Unidos va a llevar a esa reunión con China. Para que usted vea que la diplomacia de ese nivel. Y nosotros, sépalo usted o no, somos parte de ese mundo geopolítico. Nosotros, la República de Panamá, en nuestra pequeñez, somos parte de eso porque somos parte del pastel que se discute, que es el comercio. Y para que la mercancía se realice, tiene que ser transportada. Y para que sea transportada, tiene que usar los estrechos marinos de los grandes océanos. ¿Y cuál es el estrecho marino? El Canal de Panamá. Bien. Le hablo ahora de España. Aquí el amigo de Fernando, ¿no? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias renunció de la vicepresidencia del gobierno de España con el señor Sánchez para correr como presidente de la Comunidad de Madrid. Resulta que en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos y el Partido Popular ha entrado en una pugna de esas pugnas irreconciliables. Y entonces, con mucha perspectiva y mucha audacia política, el señor de Podemos, Unidas Podemos, Iglesias, quiere polarizar la elección entre la izquierda y la derecha. Ayuso y él. Es una jugada arriesgada porque para poder que él subsista ahí, tiene que sacar más del 5%. Cosa que veo No difícil. es fácil. No es fácil, pero la jugada arriesgada sale del gobierno, queda uno de su partido como vicepresidenta. Es una vicepresidenta que él aspira a que sea la candidata presidencial en los próximos años. España vive un juego entre que Ciudadanos está a punto de desaparecer. Recuerda que Ciudadanos que era el resto de la gente que quedó, me dice una palabra sucia, pero mejor no la digo, que quedó molesta con el Partido Popular, porque el Partido Popular quedó metido en tantos problemas de corrupción y de prestigio, que se fueron desprendiendo personalidades y se fueron uniendo personalidades. Se formó una especie de cóctel de personalidades, y eso era Ciudadanos, moviéndose al centro, pero cometió el grave error de tener dos veces la posibilidad de llegar a acuerdos con el PP o con el PSOE, y prefirió adoptar la línea del chiquillo de Rivera, y entonces el partido ha quedado vuelto un desastre. Y está a punto de desaparecer y quedar la gente de ellos o en Vox, o en el Partido Popular, o uniéndose a una izquierda realenga que anda por ahí. Esa es España en este momento. Pero fíjense lo que está ocurriendo en Ecuador. Ya les dije que en Ecuador arranca la campaña a partir de hoy, ya, muerto. No hay vuelta atrás. Y el 11 de marzo, de abril, estaremos contando
quién es el próximo presidente, con una crisis galopante. Galopante. Mientras eso está ocurriendo en Ecuador, el señor presidente Lenín Moreno se estaba reuniendo allá en Isla Galápagos con Leonardo DiCaprio. Bueno, ¿Qué le salió parece? una película. Hay cosas que uno tiene que tener sentido de lo común. Mientras, en Bolivia la situación se tensa. Lo que parecía que ya no iba a pasar nada, bueno, la historia se escribe de otra forma. La señora expresidenta Áñez se encuentra detenida en una celda de mujeres, detenida. Y ya un juez le dio 4 meses de detención preventiva. Pero además, ayer ordenaron y lo detuvieron. ¿Se acuerda de aquel general que salió en una foto diciendo que Evo Morales tenía que renunciar? Y, bueno, este señor general estaba violando la Constitución boliviana. Él no tiene el derecho de estar diciéndole a nadie. El ejército es no deliberante en la vida política, de acuerdo a la Constitución. Este señor se creyó que estaba en el poder de la dictadura antes. Bueno, hoy está en juicio. Y esto va a traer consecuencias en Bolivia. La situación política es tensa, el gobierno se la juega a que quien sea el golpista tenga que pagar un precio alto. Y van a ver que si pasan 2 semanas, 3 semanas sin que pase nada, ahí se quedan presos. Y aquellos que fueron amigos del presidente Trump y que los empujaron a esta aventura, entre ellos el secretario general, que no se ha atrevido a ir a Bolivia, lo van a dejar solo. Para que sepan. Igual, ayer se divulgó en los Estados Unidos, Fernando, documentación del Departamento de Estado de la administración Trump, en donde los Estados Unidos ponían presión sobre Brasil para que no utilizara la vacuna rusa ni China. En medio de la crisis de la pandemia, no les importaba el juego de las personas. Yo no estoy diciendo que usted compre una vacuna china, no quiere decir que usted sea chino. Usted lo que está comprando es una vacuna para proteger a su pueblo. Proteger a su país. Que yo compre una vacuna norteamericana no quiere decir que yo soy norteamericano. O que si yo compro una rusa, no. Se trata de pensar en su país. Bueno, la situación en Bolivia, la situación en Ecuador, la situación en Perú sigue siendo altamente tensa. Y les hablo rápidamente, me quedan unos 3 minutos, de lo que está pasando en Birmania. La masacre en Birmania lleva más de 150, entre 138 y 150 personas asesinadas, jóvenes. Y el estado de sitio no ha podido contener las miles de formas de lucha política que tienen los muchachos, que ayudados con los hackers del mundo y con los jóvenes de toda la región, siguen poniendo en jaque al gobierno militar, que es los militares más corruptos del planeta Tierra. Ellos tienen empresas y están acusando a la dirigente, Jim Jones, ¿cómo se llama? Sí, la ex premio Nobel de la... El premio Nobel de la Paz, la están acusando de haber hecho negocios. Si lo que tienen los negocios son los militares. Ellos tienen empresas para todo. Y el hijo del general es el que controla todos estos negocios. Y hay una situación cada vez más complicada que se puede expandir por el resto. Y también recordar que en estos días se cumplen 10 años del inicio de esa guerra civil en en Siria, que ha dejado millones de desplazados y miles de muertos y niños mutilados. Aquello es una cosa terrible, lo que durante estos 10 años ha habido en esa región y que todavía la destrucción de Siria, cuando usted ve las fotos aéreas, es terrible. Y además estamos hablando de un país, Fernando, que con una gran tradición, no solamente de cultura, sino de ciencia. De ciencia. Igual que está pasando en Yemen, la situación en Yemen, de la intensificación de la guerra por parte de Arabia Saudita, es terrible. Pero ¿quién paga ese precio de la guerra? Los niños. Los niños. Al cortar el petróleo, entonces no hay petróleo, no hay comida. ¿Quiénes mueren de hambre? Los niños. Son fotos impactantes. Ese es el mundo. Que entre las guerras y las potencias, preste la atención a la reunión que se desarrolla allá en Alaska, entre Estados Unidos y China. Allá está el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China y el jefe de Exteriores
del Partido Comunista Chino y está el secretario de Estado de los Estados Unidos y el secretario, el consejero de seguridad allá. Lejos del ruido de Washington, allá están negociando, hay otra delegación en Japón, informándole a Japón de los Estados Unidos lo que está pasando allá. Y está Europa con AstraZeneca. Nosotros por nuestra parte, le vamos a contar ahora a la vuelta cómo estamos con el COVID-19, cómo hemos avanzado nosotros en la vacunación. Le cuento que el personal de salud está recibiendo la segunda dosis a partir a partir de ayer. Están recibiendo la segunda dosis, lo que es importante porque tenemos que tener a nuestro equipo, a nuestra tropa que está en el frente de batalla, protegida, porque nosotros, a pesar de las buenas informaciones que le voy a brindar, tenemos que estar preparados, porque esta guerra no ha acabado. Y recuerde que el enemigo no somos nosotros, no es entre nosotros la guerra. La guerra es contra el virus. Vamos a hablar un poco del tuit del señor Bobiegan, al que yo comparto realmente, y le voy a explicar por qué lo comparto. Y vamos a hablar sobre un poco de lo que está ocurriendo en nuestro país. Así es.